Ya. Ya. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Este es el trabajo que hemos realizado, ¿no? Acerca de la integración de TICs. Este grupo está conformado por Nilson Vázquez, Denia y mi persona, Edwin Sánchez. Lo que hicimos en un inicio para poder desarrollar este trabajo fue leer las indicaciones que se nos presentó en esta diapositiva que nos compartió la profesora para poder organizarnos, ¿no? Y poder posteriormente hacer la indagación y la investigación. Lo que acordamos fue denominarnos, ¿no? Este grupo se denominó Educabots, dice de los creadores de Transformers y los Educabots. Este fue un nombre que pusimos. Como ya les mencioné, ahí pueden ver a los tres integrantes, Nilson, Denia y yo. Ahí hay una foto de cada uno. Acá está la lista de integrantes. Lo que hicimos fue una lluvia de ideas, ¿no? Propusimos varias preguntas que nos eran de interés, ¿no? Poder indagar. Aquí pueden ver la lista completa. Entre esta lista completa que ya compartí, escogimos una pregunta como la pregunta central y la que iba a guiar todo este proceso de indagación. La pregunta que seleccionamos fue: ¿qué beneficios brinda el uso de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje? Esto fue nuestra pregunta central. Para ello describimos a través de algunos casos una experiencia personal que compartió nuestro compañero Nilson, un segundo caso que fue a través que se extrajo de una tesis, ¿no? De una investigación. Escogimos tres subpreguntas más, adicional a la pregunta central. Una subpregunta que es: ¿qué habilidades digitales debería dominar un docente? Otra subpregunta que es: ¿cómo desarrollar las habilidades digitales de los estudiantes de educación primaria? Y la tercera subpregunta es: ¿cómo desarrollar habilidades sobre las TIC con los cuidadores primarios de los niños que no tienen estudios? Fueron las tres preguntas que escogimos. Aquí hay un dato curioso, ideas centrales para responder a la pregunta principal. Acá estuvimos respondiendo a la subpregunta número 1. Acá bueno, conseguimos una imagen que ilustre, ¿no? A la subpregunta número 2. Ideas que refuercen a la subpregunta número 2. Aquí tenemos algunos documentos e instrumentos que hemos utilizado para poder obtener información y darle un marco teórico a estas preguntas, a la respuesta de las preguntas. Aquí imágenes que ilustran a la pregunta 2. En un video al cual se observó, se hizo un pequeño comentario sobre la subpregunta 3. Y aquí propusimos nuevas preguntas que pueden servir para que sean luego investigadas, ¿no? Esta es una breve frase, ¿no? Que colocamos de: democraticemos el acceso y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, entendiendo como un derecho que deben tener todos, ¿no? Para poder navegar por Internet. Y referencias bibliográficas. Eso es con respecto a nuestra forma de organización del trabajo. Nos quisieran compartir la de ustedes. Bueno, aquí le presentamos nuestro trabajo. Siguiente, por favor. Nuestro grupo está formado por 3 integrantes y nuestro nombre de grupo es Los Picapiedras Tecnológicos. El grupo está conformado por Judith, Yasmín Carrasco y Tomás. Siguiente, por favor. Primero nos planteamos algunas preguntas, las cuales vamos a mostrarles en estos momentos. Nuestra pregunta central fue la que pueden ver o apreciar en este momento: de qué manera se ha implementado el uso de las herramientas TIC en el proceso de la enseñanza y aprendizaje en los estudiantes durante la educación remota. Y para ello nos planteamos varias ideas, pero primero presentamos los casos. Son 2 casos los que elegimos, los que apreciamos en nuestras prácticas preprofesionales e incluso a nuestro alrededor también, porque también tenemos familiares que son profesores. Siguiente, por favor.
También tenemos varios ejes, que son tres, desde el docente, el estudiante y desde la familia. Estas son las tres preguntas que planteamos. Este es nuestro dato curioso que encontramos y también que hemos apreciado desde que empezó la pandemia. Y estas son nuestras ideas centrales. Cada uno compartió en su idea. Hemos considerado 4, y los cuales también hemos recurrido a conocimiento teórico para poder realizar y tener una idea más enriquecida. Estas son las herramientas que encontramos que fueron utilizadas con mayor frecuencia por los profesores. Siguiente, por favor. ¿Y con qué recursos se cuenta el estudiante para que reciba las clases? Por lo tanto, recurrimos al INEI de los 3 primeros semestres de enero, febrero, marzo del 2021, que nos dio 3 alternativas: la computadora, la laptop y el celular, los cuales se utilizan más, y entre estos 3, el que se encontró más fue el celular. Sí. Y estas son nuestras fuentes que están con hipervínculos, por eso está de ese color, en donde pueden recurrir para ver lo que hemos encontrado. Y estos son los 3 principales recursos que se utilizan durante las clases virtuales. Siguiente, por favor. Y aquí hemos puesto un pequeño video en modo de ejemplo en cómo se ha adaptado con respecto a los padres de familia. Este responde a nuestra tercera pregunta. Siguiente, por favor. También nos hemos planteado nuevas preguntas, que han sido 6, que nos han ido surgiendo mediante nuestra investigación. Siguiente, por favor. Y aquí hemos puesto 2 pequeños lemas muy interesantes. Y esta es nuestra presentación. Gracias. Gracias, compañera Jazmín. Voy a compartir la presentación de mi equipo para brevemente comentarles los resultados, ¿no? La producto de la indagación. Como ya les había explicado cómo fue nuestra organización de trabajo, los resultados que hemos encontrado de manera directa en base a esta pregunta central de qué beneficios brinda el uso de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje fueron los siguientes, ¿no? Que estos beneficios se ven reflejados en el autoaprendizaje de los estudiantes. ¿A qué nos referimos a esto? A que las TIC ayudan a los estudiantes a que de manera personal ellos puedan buscar, recolectar, analizar información, ¿no? Y esta información puede ser aprendida por ellos. Por lo tanto, ellos también gestionan su propio tiempo y también van a gestionar sus propios aprendizajes, con lo que se refuerza su autonomía. También, un beneficio, ¿no? que nos brinda este uso de las TIC con los estudiantes es el trabajo colaborativo, ya que a estas plataformas que podemos encontrar en la virtualidad nos permiten, ¿no? que estos puedan interactuar de una forma significativa y trabajar y desarrollar trabajos en equipos, ¿no? Y pueden aprender unos de los otros. Entonces es otro beneficio. También el aumento de la motivación, ¿no? Las TIC nos brindan bastantes formas de cómo interactuar entre nosotros y también están más relacionadas, ¿no? a esta sociedad del conocimiento en donde las nuevas generaciones tienen una facilidad de desenvolvimiento para manipular y trabajar con las TIC. Entonces se sienten más motivados porque es algo que es más común a ellos, ¿no? Es una costumbre ya que los niños y niñas manipulen lo que es tecnología, entonces también se sienten más motivados porque les resulta una forma de aprender bastante atractiva. Y otro beneficio, ¿no? que podemos identificar es que permite la alfabetización digital y audiovisual, ¿no? Actualmente, ¿no? con la globalización y todos los avances tecnológicos, es necesario que las personas, en este caso los niños, desarrollen competencias digitales, los cuales le van a permitir, ¿no? desenvolverse de manera apropiada, ¿no? en esta sociedad del conocimiento
y van a poder ser capaces de competir y tomar decisiones adecuadas, ¿no? Cuando se les presenten dificultades. Estas fueron las ideas centrales que pudimos extraer en cuanto a los beneficios, ¿no? Este es un pequeño gráfico y mi compañero les va a comentar, ¿no? sobre su pregunta 2, que hace referencia a, ¿dónde está la pregunta 2? ¿Cómo desarrollar habilidades digitales de los estudiantes de educación primaria? Sí, muchas gracias, Edwin. Bueno, entonces primero partimos. Regrésalo, porfa. Anterior a eso, creo es. Ya, o con las imágenes. Ya. A ver, regrésalo, creo que se está pasando. Ya, listo. Entonces, acá nosotros habíamos presentado un gráfico, ¿no? Y estas son nuestras imágenes que ilustran su pregunta 2. Acá, como ustedes ven, está referida al uso de las diversas plataformas. El segundo son las capacitaciones a través de cursos en línea y el tercero es este acceso que se tiene que ver como derecho. Pásalo. Bueno, acá también tenemos un video. Esto es respecto a su pregunta 3, el cual estaba enfocado a la intervención de los padres de familia, ¿no? Y básicamente en este video lo que se trata es de un proyecto de Telefónica que propone esta alianza de capacitación que tiene como objetivo para lograr estas habilidades TICs en los cuidadores primarios, para que de este modo ellos colaboren con las labores escolares de sus hijos, el cual es sumamente importante, ¿no? Este video. Siguiente. Acá terminado. Listo. Listo, entonces, eh, ahí estaban las preguntas anteriores. ¿Puedes retroceder, si no, para ver las preguntas anteriores? Comentarles un poco sobre las preguntas anteriores que nosotros habíamos también encontrado. A ver. Bueno, estos eran los ejes que nosotros íbamos a investigar, ¿no? Su pregunta 1 era, se está avanzando creo, ¿qué habilidades digitales debería dominar un docente? Su pregunta 2, ¿cómo desarrollar las habilidades digitales de los estudiantes de educación primaria? Y su pregunta 3, ¿cómo desarrollar las habilidades sobre los TICs con los cuidadores primarios? Listo, entonces, a ver, siguiente. Hay algunos slides que nos faltaba, creo. Bueno, nuestros hallazgos, uno de los datos curiosos que habíamos visto es que Bolivia, por ejemplo, había clausurado de manera anticipada el año escolar, ¿no? Dejando a sus estudiantes durante todo el 2020 sin la posibilidad de aprender por medio de las clases virtuales. Entonces esto nos había parecido como un dato curioso porque a comparación de este país, otros países sí estaban en pleno desarrollo de las clases. A ver, siguiente. Y bueno, esto es lo que ya mencionó. Para esto le puedo dar pase a mi compañera también del equipo, que es Denia, para que nos pueda comentar. O en todo caso, quizás su señal está mal. En este caso, respecto a su pregunta 1, nosotros habíamos visto algunas capacidades que el estudiante tiene que lograr, ¿no? Por ejemplo, personaliza en entornos virtuales, crea objetos virtuales en diversos formatos, lo cual se requiere un desarrollo de cultura digital, interactúa en entornos virtuales y gestiona la información del entorno virtual. Siguiente. Y bueno, eso es lo que ya he compartido anteriormente. Y creo que eso es todo. Bueno, estas son las ideas fuerzas que también refuerzan a la pregunta 2.
utilizar los sistemas informáticos para la resolución de problemas, ¿no? Lo cual es importante. El segundo es conocer cómo es el impacto ambiental del uso de las tecnologías. Y el tercero, crear un entorno estructurado al que podamos almacenar y localizar la información para luego usarlo. Listo, eso sería todo. Entonces, muchas gracias. ¿Podrían compartirnos la presentación de ustedes? También te presento, sí, yo presento. Parece que no. Yo voy a presentar lo que hemos hallado, nuestros resultados de trabajo que hemos hecho en grupo. A ver. Primero, ¿cómo hemos movilizado? En primera cuestión, hemos tomado en cuenta una foto grupal. Asimismo, nuestro nombre se llama Picapías Tecnológicos. ¿Cuáles son estas primeras preguntas que utilizamos para indagar? En cuestión, la primera pregunta central es: ¿de qué manera se ha implementado el uso de las herramientas TIC en el proceso de la enseñanza y aprendizaje en los estudiantes durante la educación remota? Para ello hemos tomado en cuenta dos casos. Hacia la pregunta central. En primer caso, hemos puesto que los profesores se han capacitado en el uso de herramientas y plataformas digitales, en este caso como el Meet, el Zoom, el Canva, los cuales son utilizados por los profesores, tanto de manera colectiva o individual. En este caso puede ser una especie de talleres virtuales. Y en el caso 2, hemos puesto que los profesores de las instituciones educativas utilizan el WhatsApp como medio para impartir clases a estudiantes en la educación remota. Eje que vamos a investigar. En cuestión al docente, ¿qué herramientas tecnológicas utilizan los docentes en esta educación remota? En cuestión al estudiante, ¿con qué recursos tecnológicos cuenta el estudiante para recibir las clases virtuales? En cuestión al jefe de familia, ¿cómo se han adoptado los padres de familia con respecto a los aprendizajes de sus hijos durante la educación remota? ¿Cuáles son nuestros hallazgos? Y las preguntas planteadas. Primero hay un dato curioso que vincula la realidad latinoamericana con nuestra propia realidad que hemos encontrado nosotros mismos, los miembros del grupo. Dice que anteriormente los profesores utilizaban el WhatsApp para mantenerse comunicar con los padres de familia. Sin embargo, en la actualidad la utilizan para impartir sus clases. Y esto se ve activamente ahora en nuestras prácticas, que hay un cierto grupo que utiliza el Zoom o el Meet, y hay un gran grupo de otros que utilizan WhatsApp como medio de hacer la clase y también enviar los trabajos. Ideas en nuestra pregunta central, que responde a la pregunta central. La primera idea es que las herramientas digitales se fueron implementando de forma gradual, tomando en cuenta los dispositivos digitales que cuenta cada familia. La segunda idea es: los padres de familia han tenido que adaptarse al uso de las TICs para realizar sus actividades y ayudar a sus hijos en sus tareas escolares. La implementación de las TICs ha realizado tomando en cuenta las pertenencias de esta dentro de cada curso. La coordinación entre el Estado y las escuelas públicas han favorecido a las capacitaciones de los maestros para que puedan usar diferentes plataformas y recursos. ¿Y cuáles son las ideas que, aparte de esta pregunta de qué herramientas tecnológicas utilizan las docentes en esta educación remota, hemos puesto que WhatsApp, Zoom, Google Classroom, Google Meet? Y en esa parte que una de las compañeras explique con qué recursos tecnológicos cuenta el estudiante para recibir las clases virtuales. ¿Lo puede explicar Jazmín o Judith? Ya, Tomás. En cuanto a con qué recursos tecnológicos cuenta el estudiante,
para hacer las clases virtuales, hemos encontrado lo que es mayormente, pues, es el celular, ¿no? Predomina lo que es el celular, ¿no? Ya que es el 87.9% de las familias peruanas que cuenta con un celular, ya sea con un plan o no, ¿no? Asimismo, también en segundo lugar tenemos lo que es la computadora, ¿no? Que con un porcentaje de 29.4%, ¿no? Entonces, claro, esas familias sí cuentan con internet, ¿no? También tenemos lo que es un porcentaje bajo con el 19.7%, que es con la laptop, ¿no? Entonces, de otra manera, esto es pues con conexión a internet. Estos son datos sacados de la INEI. De acuerdo a las fuentes, hemos encontrado la primera fuente, que es referida pues lo que son a la integración de las tecnologías digitales en las escuelas de América Latina y el Caribe, ¿no? Otra fuente es respecto a qué herramientas usar para educar a distancia, ¿no? Como sabemos, hoy en día se viene impartiendo una educación a distancia. La otra fuente son las estadísticas de las TICs en los hogares, ¿no? Cómo es que se viene impartiendo o cuáles son las TICs que más se emplean o están empleando los estudiantes y docentes para que puedan recibir una educación, ¿no? Mm, ya. Con respecto a la pregunta, ¿con qué recursos tecnológicos cuenta el estudiante para recibir las clases virtuales? Como ya le venía mencionando, acá hemos definido cada uno de ellos, como tenemos lo que es la computadora, ¿no? Esta es una máquina digital, ¿no? Diseñada para realizar estas actividades diarias en la clase, ¿no? También tenemos lo que es el laptop, es un equipo personal que nos sirve para procesar y almacenar información, ¿no? Tiene una similar función a la computadora, ¿no? Y también un celular, ¿no? Que es un dispositivo inalámbrico, ¿no? Hoy en día, pues casi todos los estudiantes o padres de familia y docentes cuentan pues, con este dispositivo. Con respecto a cómo se han adaptado los padres de familia con respecto a los aprendizajes de sus hijos durante la educación remota, acá tenemos un video, ¿no? Cómo es que, donde nos explica, ¿no? Cómo es que los padres se han ido adaptando con respecto a los aprendizajes de sus hijos, ¿no? Ya sea con el uso de las herramientas TICs, ¿no? De cómo es que los padres han ido, pues, manejando lo que son el WhatsApp o cómo es que también han ido aprendiendo el hecho del manejo adecuado del celular, ¿no? Para de otra manera ayudar a sus hijos en las diferentes actividades que le pueda proporcionar el docente. Siguiente, Tomás. Y bueno, las nuevas preguntas que nos surgen a partir de lo que veníamos elaborando son las siguientes, ¿no? La pregunta uno es, los estudiantes están aprendiendo a usar las TICs durante la educación remota, ¿no? A partir de lo elaborado, nosotros nos hemos planteado esta nueva pregunta, ¿no? Si realmente los estudiantes están aprendiendo, ¿no? A usar las TICs, ¿no? O cómo es que también están adquiriendo las capacidades digitales también, ¿no? La segunda pregunta es, ¿cuáles son las ventajas y desventajas, ¿no? de las TIC en la educación remota? La tercera pregunta es referente a cuáles son las dificultades, ¿no? que presentan los estudiantes respecto al uso de las TIC, ¿no? Porque hoy en día los estudiantes presentan pues ciertas dificultades, ¿no? Entonces que estas se deben de ir potenciando, ¿no? A medida que los docentes también les vayan orientando en el manejo de las TICs. En la pregunta 4 es, ¿los padres de familia conocen los riesgos del mal uso de las TICs por parte de sus hijos, ¿no? La otra pregunta es, ¿se continuará con el uso de las TICs durante la presencialidad, ¿no? Estamos nosotros con esa pregunta, nos vamos de que si una vez que nosotros o los estudiantes retornen a las aulas, si los docentes van a hacer el uso de las TICs, ¿no? La pregunta 6 es, ¿cómo viene implementando el gobierno el uso de las TICs en las zonas rurales, ¿no? Donde los estudiantes no cuentan con un equipo tecnológico, ¿no? Eso es nuestra pregunta que también ha surgido a partir de lo que veníamos elaborando y de las fuentes que íbamos leyendo, ¿no? Siguiente, Tomás. Ya. Bueno, acá no veo nada. Tomás, no veo nada. Se ha congelado mi pantalla. Ya, en esta parte está llama nuestros mensajes o lema. En este caso tenemos el learning está cambiando
Veremos nuevos modelos y seguirán nuevas tecnologías y nuevos diseños. Entonces dejaremos atrás la E, o al menos démosle una visión nueva y más amplia. Elio Gumacier. Me dice, el hombre que hace que las cosas difíciles parezcan fáciles es el educador. Ralph Waldo Emerson. Y creo que es todo. Sí, es todo. Muchas gracias. Ya, ok, entonces, muchas gracias. Ya entramos a la fase del debate. Creo que tenemos solamente unos minutos súper breves porque ya tenemos que subir el video. ¿Pueden seguir compartiendo el PPT, porfa? Yo voy a realizar una pregunta. Mi compañero Edwin dijo que va a realizar un comentario y en caso de ustedes también pueden realizar lo mismo, ¿no? Una pregunta y un comentario. ¿Podrían presentarlo? Sí, para ir ganando tiempo, mientras van presentando, no, yo nada más quería, comentar, ¿no? Respecto a la información que nos brinda el grupo de Jazmín, de estos datos extraídos del NI, ¿no? En donde cómo se evidencia de que la mayoría de estudiantes, ¿no? A nivel nacional están accediendo a sus clases virtuales por medio de lo que es este celular, ¿no? Casi un 90%, creo que decía el dato era 87%, y podemos ver que también acceden a través de lo que son ordenadores, pero ordenadores portátiles, que es un 19.7, y en este caso ordenadores de escritorio, que son las computadoras. Entonces yo creo que es muy importante tomar en cuenta estos aspectos para, en caso de seguir elaborando aquellos programas, ¿no? Que busquen mejorar la infraestructura de conectividad y a los servicios de Internet, porque si se observa o si se toma en cuenta que casi el 90% de estudiantes está accediendo a través de un celular, lo que se tiene que ver es que reforzar de manera inmediata estas redes de telecomunicaciones que permitan que los estudiantes accedan de estos dispositivos móviles, porque también si tomamos en cuenta entre comprar un celular y comprar una laptop y una computadora, con la actual situación económica es mucho más accesible, creo, para las familias peruanas que puedan comprar teléfonos celulares a una laptop o computadora, que los precios son mucho mayores. Entonces, ese era básicamente mi comentario respecto al trabajo de los compañeros. Ya, bueno, la pregunta más que todo estaba enfocado a los términos que se manejan, ¿no? Ahí nomás déjalo. Eh, Ahí, por ejemplo, su pregunta, eso creo que era 2 o 1, no me acuerdo, dice, ¿con qué recursos tecnológicos cuenta el estudiante? Entonces, la duda que se me venía es si son recursos tecnológicos, medios digitales, o cómo ustedes han indagado cuál sería lo más pertinente para llamar a lo que es la computadora, laptop, celular. En cuestión a recursos tecnológicos, no hemos pensado más en cuestión a definirlo como un que más utilizan los estudiantes, porque sí, recursos tecnológicos y como si comentamos las TIC mucho más amplias. Y en este caso hemos tomado en cuenta lo que ellos pueden, lo que ellos pueden, se llama, tienen portabilidad, es decir, que lo que ellos pueden utilizar físicamente, en este caso una computadora, una laptop, un celular, lo pueden utilizar para hacer sus clases. Porque en sí, si definimos recursos tecnológicos, también explicarían también más amplios serían las plataformas virtuales, también en las apps que también están para las clases. Ya, ok, ok. Claro, porque se tiene entendido como que recursos tecnológicos son estas, mayormente las plataformas, ¿no? Que están creo que en la red misma. Ya, perfecto. Entonces, su pregunta y comentario para nuestro grupo. Comparto su PPT. Eh, ya. Tal vez quieran que muestre una diapositiva en específico, me indican.
Bueno, nuestra pregunta en sí sería, em, el, el campo geográfico en sí, demográfico que están tomando es de Perú o es en general Sudamérica, ya que en el dato curioso mencionaron a Bolivia y después hablan de currículo nacional peruano. Claro, sí, nosotros para colocar el dato extraímos información a nivel de Latinoamérica, por eso que incorporamos a lo que es Bolivia, ¿no? En que en el 2020 ellos dejaron sin acceso a servicios educativos y que postergaron su año, cancelaron su año académico a raíz del COVID, pero de ahí todo lo demás, todo el trabajo está enmarcado en lo que es el contexto peruano. Por eso que estábamos hablando aquí también de lo que es el marco del buen desempeño, ay, porque el buen desempeño docente, el currículo nacional. Solo el dato curioso fue en general, ¿no? De lo que es el contexto latinoamericano, pero en sí el trabajo está desarrollado en Perú. Ay, así, eso quería saber, porque si en el caso que tomaban enfoque en Latinoamérica, hubiera sido también pertinente dentro de los datos teóricos considerarlo ello también. Pero gracias por aclararlo, Edwin. Si tal vez ya no hay ninguna pregunta o algún comentario, tal vez podríamos ya finalizar con la grabación. Ajá. ¿Algún comentario o pregunta, si no para finalizarlo? Ya no, ya. Ya, perfecto, entonces finalizamos. Un momento.